La paz de Dios, hermanos. Les saludo en el amor del Señor. Mi nombre es Luis Daniel Morales Juárez. Soy hijo de la hermana Leonarda Juárez y del hermano Luis Morales, que fueron de los que iniciaron en esta iglesia, pero ya están pasando lista con el Señor, el cual agradezco a mi Señor. Yo llegué nuevamente a esta iglesia porque me retiré hace 25 años. Me retiré y llegué este año, 2021, porque tuve un problema en un pie. Para esto, unos días antes de que yo tuviera el problema, mi mamá se fue con el Señor el día 16 de enero, pero cuando estuvieron dándole a mi mamá el último adiós en una funeraria, el Señor cambió mi vida cuando mis hermanos, los mayores, comentaban que los planes de Dios son perfectos. Que mi mamá en sus últimas oraciones, ya muy mala, ya muy decaída en su salud, ella oraba por sus hijos, que ella la encontraron varias veces en el suelo tirada de rodillas y le preguntaban que qué hacía y ella decía que estaba orando por sus hijos. Cuando se vio muy mala, mi hermano le decía: oremos por tu salud, y ella lo primero que hacía era orar por sus hijos. Eso a mí me conmovió mucho. En ese momento, yo, como si alguien me hubiera pasado una película de todo lo que yo anduve haciendo durante 25 años, porque toda mi niñez y mi juventud la pasé en la iglesia, pero cuando me alejé fue muy difícil y eso me doblegó y no lo pude resistir. Pues las oraciones de mi mamá ahí se fueron, ahí empezaron a dar fruto. Mi vida cambió. Yo me vi al filo de la muerte, me tuvieron que ungir y un hermano me decía que me tenía que entregar al Señor. Me decía: usted tiene que servirle. Entonces, ese día, el día 24 de enero, le entregué mi vida al Señor, le pedí perdón y tuve que yo ingresar a un hospital en donde me cortaron un dedo de un pie. Fue mi primer encuentro con Dios, porque cuando el cirujano, que fue muy difícil entrar a un hospital, se acercó a mí y me dijo: yo soy el médico cirujano especialista en pie diabético, mi nombre es Dr. Michael Coca. En ese momento yo traía angustias, traía dolor, traía cargas muy fuertes. En ese momento entró una paz extraordinaria en mi vida que no he podido explicar, pero que el Señor en ese momento, pues cuando el doctor me decía: voy a tratar de salvarte el pie, yo no calculaba el riesgo que estaba corriendo en ese momento, porque era un riesgo muy alto, con el azúcar muy alta, con la presión muy alta. Me pudieron haber cortado más de mi pie. Todo iba a eso, a cortarme la mitad del pie, pero solamente fue un dedo, porque Dios fue misericordioso conmigo. Cuando salí del hospital, yo traía esa paz, pero traía una encomienda: pedirle perdón a la iglesia, que fue cuando yo regresé aquí a la iglesia. Antes le pedí perdón a mi familia, le pedí perdón a la iglesia y pedí perdón a varias personas que yo hice daño. Y siempre se quedó en mi mente que mi mamá oró por nosotros, por toda mi familia, la familia Morales Juárez, que cuando yo estuve en el hospital, la iglesia, los pastores y la iglesia en general estuvo orando por mí, que mi mamá nunca declinó sus oraciones por sus hijos, que mi familia nunca declinó en sus oraciones, y que ahora puedo decir con mucha certeza, y siempre lo he dicho en los últimos días que me han invitado a testificar, que soy un testimonio de las oraciones de una mamá que nunca claudicó, que nunca declinó una sola oración por la vida de sus hijos. Y por eso estoy aquí, porque Dios tuvo misericordia, porque mi mamá nunca declinó. Ahora soy testimonio de oraciones de una mamá y soy testigo que Cristo vive y que Él ha tenido misericordia en mi vida.
Y por eso agradezco a la Iglesia Monte de los Olivos, por eso agradezco al pastorado, agradezco a mi familia y a todas las personas que se acercaron en los momentos más difíciles. Recordando en años anteriores, cuando yo viví mi juventud aquí en la Iglesia Monte de los Olivos, me daba cuenta que me había perdido de muchas cosas. Cuando comenzaron la construcción de este templo, me acuerdo cuando se empezó a construir, nosotros escarbábamos. Yo escarbé con la familia Peñalosa, con el hermano Ariel, con algunos jóvenes de La Cabrera. Escarbábamos y en ese tiempo yo fui testigo de la liberación de algunas personas que llegaron con el enemigo, con demonios, y que fueron unas luchas incansables. Recuerdo a mi mamá, al hermano Eleazar, a la hermana Dina y algunos otros hermanos que se me van ahorita de la mente, que decían: si no están preparados, mejor regrésense, porque esta es una lucha campal, una lucha que si van a estar expectativos corren un gran riesgo, pero siempre el Señor Jesús les dio la victoria. Salieron victoriosos de esas batallas campales que eran de oración, porque eran luchas de oración incansables. Y no me había dado cuenta del poder de Dios hasta ahora que me tocó a mí vivir una situación muy difícil. Por eso en mi mente hay muchos recuerdos que hay de grandes cosas que hizo el Señor, pero que mi vida estaba desaparecida, pero sí las recuerdo muy bien y ahora las tomo más en cuenta porque de alguna forma fui parte de esas situaciones que pasaron en mi vida. Bueno, hermanos, también aprovecho este momento para felicitar a la Iglesia Monte de los Olivos, al pastorado de la iglesia, al hermano Ricardo, a la hermana Lucy, a mi hermano Ramiro Burgos, a mi hermano Rubén David, a la hermana Miriam, por este 50 aniversario que, gracias a Dios, dice su palabra, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y creo que hemos sido testigos del amor. Somos muchas generaciones que hemos pasado por la iglesia. Y van a seguir más generaciones y queremos seguir siendo testigos del amor de Dios. Somos testigos de que Dios se ha manifestado en nuestras vidas, en la vida de mi familia, en la vida de las familias de mis hermanos. Les mando un fuerte abrazo en el amor del Señor y que el Señor siga bendiciendo esta hermosa congregación y que el Señor nos siga cuidando y nos tenga sus alas preciosas. Muchas gracias, hermanos. Gracias por la invitación y que Dios les bendiga.